¿Te cuesta dividir? ¿No entiendes cómo se divide? ¿Y si te digo que puedes dividir un número haciendo dibujos? Quédate hasta el final y aprende a dividir fácilmente. Bienvenidos al canal. Empezamos con una división sencilla, 8 dividido entre 2. Primero, dibujo 8 puntos debajo del número 8. Ahora dibujo 2 puntos encima del número 2. Uno los 2 puntos marcando el punto inicial. Hago el mismo dibujo uniendo los puntos que hay debajo del 8. No hay más puntos, así que ya he terminado. Cuento los dibujos y veo que se repiten 4 veces. Eso significa que 8 dividido entre 2 es 4. Como no sobra ningún punto, la división es exacta. Ahora divido 9 entre 2. Hago el mismo dibujo de antes. Uno los 9 puntos de 2 en 2. En este caso, veo que sobra un punto. La división es inexacta, con resto 1. Si aplico un truco, puedo seguir dividiendo. ¿Te acuerdas cómo funciona el sistema decimal? En cada posición numérica solo hay espacio para 9 piezas. Si añado otra más, la última no cabe. Si es así, agrupo las 10 piezas y las coloco en la posición de su izquierda, ocupando un solo espacio. Es como subir una escalera. Cuanto más hacia la izquierda, los números tienen más valor. En el sistema decimal, cada posición vale 10 veces más que la cantidad de piezas de su derecha. Cuando necesitemos ayuda, podemos pedir al número mayor que nos deje 10 piezas. Así, podemos seguir con la operación, ya sea una resta o una división. Lo que quiero decir es que el punto que ha sobrado del 9 puedo convertirlo en 10 puntos si lo desplazo a la derecha. Virtualmente le quitamos un número al 9. Como el 9 era el último número, escribo una coma en el dividendo y añado 10 puntos a su derecha. Cuento los dibujos y suman 4. Escribo 4 en el cociente y añado la coma. Continúo y marco 10 puntos y los uno de 2 en 2. Cuento el número de dibujos. Suman 5 y lo escribo en el cociente. Como no hay más puntos, he terminado. 9 dividido entre 2 es 4,5. ¿Qué pasa cuando hay ceros en el dividendo? Miro que los puntos estén marcados. Debajo del 0 no hay puntos. Los puntos del 5 y del divisor están bien. Uno de los puntos del divisor, 121. El dibujo parece una T. No puedo dibujar esa forma porque faltan puntos entre el 6 y el 5. Pido ayuda al 6 y le quito un punto. Y añado debajo del 0 los 10 puntos que me ha dado. Ahora sí que puedo dibujar el divisor uniendo los puntos. Empiezo a dibujar por la columna de la izquierda, de arriba hacia abajo, imitando la forma del divisor. Sobre los puntos dibujo una línea de centena a unidad, uniendo 2 decenas. Sigo bajando por esta columna hasta el final. De nuevo, no ha sobrado ningún punto. Cuento el inicio de los dibujos en la columna de la izquierda. Todos suman 5 y lo escribo en el cociente. 605 entre 121 da como resultado 5. Pasamos a un número más grande con el mismo divisor, 2.445.652. Uno los puntos del divisor marcando el punto de inicio. Empiezo a dibujar sobre los puntos de la columna izquierda con la forma del divisor, una centena, 2 decenas y una unidad. No hay puntos libres y en la siguiente columna tampoco. Así que vuelvo a saltar a la siguiente columna y continúo dibujando de arriba abajo. Repito lo mismo todo el rato y sigo dibujando hasta que no pueda dibujar más.
una centena, 2 decenas y una unidad. Una centena, 2 decenas y una unidad. Ya no tengo posibilidad de unir más puntos repitiendo el mismo dibujo. Además, no sobra ninguno. Cuento el inicio de cada dibujo columna a columna desde la izquierda. Y escribo el resultado en el cociente. La columna que no tiene ningún inicio de patrón se anota como un 0. La cuenta acaba cuando me encuentro con el último dibujo completo, sin posibilidad de poder hacer ninguno más. Si hay puntos sueltos, se deberían anotar como resto, pero este no es el caso. Ahora, un número de 8 cifras dividido entre 23. Como siempre, dibujamos por columnas empezando por la de la izquierda. Unimos 2 decenas y 3 unidades hasta completar todos los puntos. Si no hay puntos libres, vamos saltando de columna en columna. Repito la misma acción mientras pueda hacer el dibujo completo, asegurándome que no hay puntos sueltos. Da lo mismo la columna que estemos. Debemos completar todos los puntos del dividendo marcándolos de esta manera. No puedo completar más dibujos porque solo tengo un punto para marcar las decenas y me hace falta un punto para marcar las unidades de 2 dibujos más. En este caso, desplazo un punto hacia la derecha, convirtiéndolo en 10 unidades. Virtualmente, le quito un número al 8 y añado 10 puntos bajo el 5. He llegado a la última columna y no puedo dibujar otro 23, y me sobran puntos que anotaré como resto. A partir de la columna izquierda, cuento los dibujos columna a columna, como ya hemos aprendido. 2, 0, 3, 0, 2, 1, 2 y resto 9. ¿Sabes por qué se divide este número tan largo entre 23? Si sabes de qué hablo, escríbelo en los comentarios. Ahora veremos cómo se divide con un 0 en el divisor. 6.946 y sus puntos equivalentes. Verificamos los puntos del divisor. 302, donde en el dibujo el 0 se representa con un salto. Como siempre, unimos puntos, pero en este caso 3 centenas con 2 unidades. Como no hay decenas, saltamos una columna. En la misma columna, uno 3 centenas más con otras 2 unidades. Si no hay más puntos, saltamos de columna. Este modo de dividir se basa en fraccionar el dividendo en grupos más pequeños del mismo tamaño del divisor. Para conocer el resultado, el único truco es el orden de los dibujos. Bien, salen 3 dibujos más. 3 centenas con 2 unidades. Y así he terminado la división. Contamos los dibujos. En este caso, el resultado es 23. Espero que este método te haya sorprendido y si te ha gustado, compártelo. Si tienes alguna duda, coméntalo y te ayudo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!